Listo, entonces, ciclos de homologación de autonomía, que es nuestro tema desde hoy. Entonces, bueno, como ustedes saben, pues este video hace parte de una lista de videos en donde pues estamos tratando de hacer una guía, complementar la guía ya existente para dummies de introducción a los vehículos eléctricos. Entonces, pues la idea es abordar todos los temas más importantes que toda persona debe conocer en el momento que ya tiene o va a comprar su vehículo eléctrico, pues para que le quede todo súper claro. Entonces, pues esta es vamos a acabar la lista de las charlas que tenemos. Esta es ya la séptima charla. Hoy vamos a ver ciclos de homologación y autonomía. Si, igual manera ahí tienen las anteriores y pues las que nos quedan, las tres que nos quedan después de hoy. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de los ciclos de homologación. Entonces, primero yo quería comenzar por lo que no es un ciclo de homologación. Entonces, mucha gente cree que los ciclos de homologación son medidas de la autonomía exacta. Entonces, realmente eso no es. Los ciclos de la autonomía se crearon en el 80. Entonces, pues en el 80 no había vehículos eléctricos. Entonces, realmente los ciclos de homologación son una medida del tema del impacto de un vehículo para compararlo con otro más. Entonces, por eso vemos que es una herramienta para comparar vehículos de forma objetiva. Entonces, ¿cómo comparan vehículos de forma objetiva? Pues digamos, una de las cosas que ellos comparan pues es el tema de generación pues, de eficiencia y de la contaminación. Entonces, como les decía, esto se creó en el 80. En el 80 pues lo que se medía en los vehículos era pues qué tan eficientes eran y pues qué tanto contaminaban. De igual manera, después, a medida que fueron surgiendo los vehículos eléctricos, estos ciclos de homologación también nos permitieron ayudar, dar una idea de esa autonomía, aunque no son exactos, porque la autonomía tanto en un vehículo de gasolina como en un eléctrico, como en un diésel o uno de pila de hidrógeno, es algo súper complejo porque depende de muchísimos factores, nos ayudan a dar una idea, como les decía, no es una medida exacta cuando nos dice el fabricante que son 300 o 400 kilómetros, eso no es y nunca va a ser una medida exacta porque pues eso es algo súper complejo. De igual manera, nosotros antes no nos preocupábamos tanto porque pues en los vehículos de gasolina simplemente los tanqueábamos y muchas veces uno ni siquiera nunca se fijaba en cuánto daba de autonomía. Bueno, algunos sí somos un poquito más juiciosos con eso, pero hay gente que simplemente tanqueaba y lo utilizaba y nunca se fijaba cuánto le daba por el tanque, cuánto era más o menos. Uno a veces de pronto sacaba un poquito más o menos el promedio para saber cuánto estaba haciendo por galón, cuántos kilómetros por galón, pero uno realmente en un vehículo de gasolina nunca se preocupaba de eso. Entonces, pues ahorita que llegan los eléctricos, como pues uno tiene la ansiedad de la autonomía, que precisamente en el próximo video vamos a ver el tema de la autonomía, entonces pues uno está como con esa ansiedad de que me voy a quedar sin batería, porque pues primero bueno, adelantando un poquito al video, como uno ve el porcentaje, digamos, es mucho más fácil en una aguja, porque pues en una aguja uno no ve tanto los cambios, mientras que cuando uno ve el porcentaje, pues uno siente que eso va cambiando mucho y que se va a quedar sin batería en cualquier momento. Entonces, eso hace parte de la ansiedad de la autonomía que vamos a ver en el próximo video. Entonces, bueno, como les decía, la idea de los ciclos de homologación es poder establecer de una forma objetiva la comparación entre uno y otro vehículo. Ya incluso ni siquiera tienen que ser del mismo tipo, sino que yo puedo comparar un vehículo entre vehículos de gasolina, entre vehículos diésel y entre vehículos eléctricos para saber cuál es el que se comporta pues, de acuerdo a lo que yo quiero. Y pues no solo establecer eso, sino pues también establecer unas medidas medioambientales, porque finalmente esto después se implementó y se volvió popular porque pues hay unas restricciones medioambientales, porque pues sabemos que la contaminación en el mundo y en este momento estamos viendo el tema de los efectos del cambio climático. Eso pues ya se sabía desde hace mucho tiempo, por eso se comenzaron a medir el impacto de cada vehículo para que cada fabricante tuviera que hacer mejoras y pues también en caso que no las hiciera, pues tuviera que hacer una serie de aportes de otro tipo para compensar eso. Entonces, bueno, igual que con los puntos de carga, los tipos de carga, los ciclos vienen dados bastante por la región. Digamos, pues, como los he dicho en otros videos, siempre el referente en regulación de todo es Europa. Siempre en Europa han estado un poquito más adelante que los demás regulando, poniendo normas y mejorando todo esto. Entonces, pues, los primeros ciclos de homologación que tenemos son los de Europa porque el NDS se creó en el principio de los 80, se mejoró en el 90 y más o menos en el 2019 se creó otro ciclo que es el WLTP.
Esos son los dos que tiene Europa. Ya, digamos, en Estados Unidos también hace unos pocos años se creó pues el ciclo de homologación EPA, que es de la Agencia de Protección Ambiental, que eso también lo vamos a ver a detalle más adelante. Y pues en China anteriormente se utilizaba el ciclo NDC, aunque pues hace unos años se utiliza el ciclo CLTC. Entonces ahora vamos a comenzar a verlos uno por uno en un poquito más de detalle. Pero antes de eso, hay algo que se comparte en todos y es cómo se realizan las medidas. Entonces, pues uno, como les decía, los ciclos de autonomía o los ciclos de homologación, perdón, no miden la autonomía, sino que pues ellos miden cómo se comporta el vehículo bajo ciertas condiciones. Entonces, como la idea es que sea algo objetivo, entonces pues lo más objetivo es hacerlo en un laboratorio. En la calle, yo nunca, así tenga una pista privada, así tenga muchas condiciones, hay muchas condiciones que yo no puedo poder controlar, como la temperatura, humedad, cosas que son muy difíciles de controlar pues en la realidad, y más aún si yo quiero, digamos, ser más realista con las mediciones, pues si yo lo llevo a la calle, yo no voy a poder hacer que la medida de un carro sea exactamente igual a la medida del otro. Entonces lo que se hace es que en todas las pruebas se realizan así como vemos en la imagen de la izquierda, donde se realiza pues en unos bancos, en unos rodillos, o sea, inicialmente sí se realizan unas pruebas como vemos a la derecha, unas pruebas de referencia en donde se toman unos parámetros, se ajusta, se sabe que cuánto es el rozamiento de las llantas, cómo se mueve, todo eso, y a partir de todas esas medidas esos parámetros se pasan al laboratorio para que en el laboratorio pues tengamos una mayor certeza de que eso sea así y pues que eso se replique, que un vehículo tenga exactamente las mismas mediciones que otro en cuanto pues, a que las condiciones sean las mismas. Entonces pues, podemos, y eso pues no solo miden la autonomía, sino que en los vehículos se miden el tema de desgaste de las llantas, se miden el ruido, como ven ahí hay micrófonos, se mide pues también el desgaste de energía. Entonces hay muchas cosas que dependiendo de cada ciclo se miden, aunque pues acá vamos a hablar pues solo del tema de la autonomía, cómo se mide, para que pues tengamos el tema importante. Listo, entonces comencemos ahora sí con el primer ciclo de homologación, que es el NDC. Entonces, el NDC significa New European Driving Cycle, o sea, nuevo ciclo de manejo europeo. Entonces, pues, como les decía, es nuevo, pero este ciclo se creó en los 80. Entonces, en ese tiempo, pues, que se comenzó a hablar del tema de la contaminación y del cambio climático, entonces, pues, ya se comenzó a hablar de eso, entonces se creó este ciclo para poder evaluar el impacto de cada vehículo en el tema medioambiental. Entonces, eso se creó mediante la directiva 70-220 de la Comunidad Europea. Hubo una actualización en el 92, que ya vamos a ver de qué se trata, pero digamos, lo más importante de este ciclo, pues es que pues, digamos, es una prueba muy sencilla, donde acá la imagen que vemos una gráfica de lo que se hace. Realmente es una prueba que apenas dura 20 minutos, en donde pues se hacen unas aceleraciones y unos frenados a distintas velocidades. O sea, hay dos parámetros importantes es que la aceleración máxima es de 1.04 metros por segundo al cuadrado, que eso es apenas una aceleración, o sea, es más o menos, uno llega a los 80 en más o menos unos 10 segundos, entonces es una aceleración suave. Y pues también que el peso del vehículo para la prueba, pues es con el vehículo vacío, totalmente vacío, porque pues el vehículo pues lo manejan una serie de computadores, más 100 kilogramos de carga, que eso pues harían las veces del conductor, y el 90% de combustibles, pues que en el caso de los vehículos eléctricos, pues ese sí no aplica, porque pues la batería pesa igual esté o no esté cargada. Igualmente, pues los fluidos, pues que en el caso de los eléctricos, pues son simplemente los fluidos del aire acondicionado y los fluidos de los frenos. Y pues las ruedas de repuesto del kit de pinchazo en el caso del vehículo que corresponda. Entonces, pues la gráfica de cómo es el ciclo del NS la vemos aquí a la derecha, realmente como les decía, simplemente esto tiene dos partes. Esa primera parte que es en azul era la parte inicial, la que se diseñó en 1980, la década de los 80, en donde pues eso está compuesto por 4 ciclos. La idea de esos 4 ciclos era emular el manejo pues en una ciudad en donde pues uno va primero, pues acelerando suave, porque pues, normalmente hay tráfico. Segundo, pues no alcanza mucha velocidad, porque pues en las ciudades normalmente el tráfico también no permite alcanzar una velocidad tan grande. Y pues también bastantes desaceleraciones, porque pues en las ciudades hay muchos semáforos. Entonces, como vemos, son 4 ciclos. Entonces simplemente se acelera primero como hasta 18 kilómetros por hora, después se vuelve y se frena y se queda estático. Entonces luego vuelve a acelerar más o menos hasta unos 35 kilómetros por hora, se mantiene esa velocidad
y luego frena totalmente hasta quedarse estático, luego vuelve y acelera hasta más o menos unos 55 kilómetros por hora, luego desacelera un poco hasta alrededor de los 38 kilómetros por hora y luego eh, vuelve a frenar hasta parado. Esto se repite 4 veces y luego más o menos bueno, no más o menos, en 1992 este ciclo se mejoró, que es el llamado ciclo mejorado, en donde ya pues como muchos vehículos se utilizaban para autopista y se dieron cuenta pues que eso afectaba la medición del perdón, acá Julián nos da una pregunta, vamos a responderla una vez. Dice, corrección, el fluido de mayor volumen y peso en un EV es el del sistema de control de temperatura de la batería y componentes eléctricos. Ah, bueno, sí. Digamos, yo me refería a ese con los fluidos del aire acondicionado, porque realmente pues, los fluidos son fluidos de refrigeración, todos. O sea, el sistema tanto de refrigeración de la cabina, o sea, el de pasajeros como el de la batería, todos utilizan el mismo fluido que se utiliza en el aire acondicionado. Listo, entonces continuando. Entonces, bueno, yo les decía que esta partecita rojita se agregó más o menos en el 92. Entonces, pues la idea era simular una conducción en autopista, porque se dan cuenta pues que ya la autopista pues también marcaba pues una diferencia en el manejo de los vehículos y querían también que eso entrara dentro de la comparación. Entonces, como vemos pues una aceleración muy progresiva hasta casi los 70 kilómetros por hora, luego se mantenía durante unos segundos, luego desaceleraba hasta unos 55 kilómetros por hora, luego volvía a acelerar hasta 70 kilómetros por hora, se mantenía un poco, volvía a acelerar hasta 100 kilómetros por hora y luego aceleraba y durante un momento se mantenía en 120 kilómetros por hora para finalmente desacelerar. Entonces, pues, este era realmente la prueba que se hacía para el NDC. Como ven, es una prueba muy sencilla. Como les decía, dura exactamente 20 minutos y lo que hacían es que con esos 20 minutos miraban, pues, digamos, por ejemplo, cuánta batería se gastó, cuántas emisiones tuvo, el ruido, todo eso, y eso lo extrapolaban pues al 100%. Entonces, pues, muchas veces, la queja de este tipo de homologación es que pues es muy poco real. O sea, digamos, ese tipo de aceleración tan suave, ya pues normalmente uno no lo hace porque pues, en ese tiempo pues los vehículos no aceleraban tanto, pero actualmente pues las motorizaciones ya tienen mucha potencia, pueden acelerar muy rápido y uno normalmente acelera muchísimo más rápido que eso. Otra cosa, pues, es el tema de las velocidades que normalmente no son tan parejas y pues, acá son, en la ciudad, pues, tienden a ser un poco distintas. Entonces, pues, este ciclo se quitó, precisamente se abolió, y porque, pues, es un ciclo que no refleja las condiciones reales de un manejo actual, de un manejo moderno. Después, bueno, precisamente el ciclo que reemplazó al NDC fue el WTP, que pues WTP significa Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure. Después es el test de vehículos bueno, el procedimiento de prueba de vehículos armonizado mundial, que pues la idea que se hizo en ese momento se hizo en el 2018, por eso aparece que está regida bajo el reglamento de la Unión Europea 2018-1832. La idea era crear una forma en que todo el mundo pues evaluara también la autonomía de todo tipo de vehículo y el impacto ambiental y que se hiciera a nivel mundial. Entonces, pues, de este cosa importante, pues es que, digamos, se definieron precisamente como una de las cosas que, digamos, en el anterior, era que se dieron cuenta que los vehículos, dependiendo de la potencia, pues iban a tener unas aceleraciones muy distintas y eso afectaba un montón la forma en cómo se hacía. Entonces, pues ellos definieron 3 clases de pruebas, dependiendo de la relación peso-potencia del vehículo. Entonces, pues una para los vehículos con una relación peso-potencia de menos de 22, otras de menor o igual a 34 y otras de mayor o igual a 34. Entonces, pues bueno, ahí no vamos a entrar un poquito de tanto de qué es la unidad de peso potencia, porque de pronto acá no es tan importante, pero digamos, lo que vamos a ver es que la mayoría de vehículos con las motorizaciones actuales, o prácticamente todos, están en la clase 3, que pues son relación de peso potencia mayor a 34. Entonces, ahora vamos a ver cómo es ese test. Entonces, acá vemos
cómo es el test. Entonces, primera cosa importante, ya el test se aumentó un poquito. Entonces, antes decíamos que el NS tenía 20 minutos, ahora este tiene 30 minutos. Entonces, y como vemos, ahora las aceleraciones son muy distintas, ya no eran tan constantes como antes, sino ahora vemos que la gráfica tiene unas formas raras, como unos dientes raros, es porque ya ahora las aceleraciones no son tan constantes, no, y de igual manera cuando se llegan no se mantienen de un valor tan constante, sino que durante toda la prueba van subiendo y bajando la velocidad. De igual manera, pues se dividió como en cuatro tiempos importantes, en donde, pues, digamos, la primera parte, que son más o menos los primeros 5 minutos, se dedican, pues, la idea es emular el manejo en ciudad, en donde, pues, uno todo el tiempo está yendo casi que en trancón, entonces viene, arranca, para, no coge tanta velocidad, o si coge mucha velocidad es por un momento, entonces sale de esa simulación, luego un, un, una simulación de manejo pues a media velocidad, en donde pues ya uno va, digamos, es como sería como ir en autopista con buen flujo de vehículos, entonces donde ya igual uno aumenta, y pues también está una velocidad más alta, pero pues también, y no llega a parar, pero pues sí se mantiene una velocidad bastante más arriba de los 20, 30 kilómetros por hora. Luego sí, pues una simulación de manejo a alta velocidad, donde pues, digamos, estar cerca de 100, en donde vemos que sí hay una aceleración un poco más constante, y pues también uno se mantiene más en esa zona, pero pues también termina con una desaceleración a cero. Y por último, una, una simulación de manejo a bastante alta velocidad. Sabemos pues que en la mayoría de Europa el límite en muchos sitios es alrededor de 120 kilómetros por hora. Por eso pues en esta prueba, esa prueba de extra alta velocidad está pues más o menos en esos 120 kilómetros por hora, porque la idea es simular el manejo en autopista de ese tipo. Pues acá nos llegó dice, bueno, sonó algo, pero no, listo, no, suena algo, pero no veo ninguna pregunta. Listo. Entonces, bueno, eso era los ciclos europeos. Ahora vamos a continuar con el siguiente analista, que es el ciclo estadounidense. Entonces, pues, como les contaba, el ciclo estadounidense uno lo llama EPA, pero pues, realmente el nombre del ciclo no es ese, sino eso es la agencia que se encargó de emitir el ciclo. De aquí vamos a ver lo que es la Environmental Protection Agency, que es la agencia de protección ambiental de Estados Unidos. Entonces, pues, como les decía, la idea del WLTP era que fuera un ciclo mundial, por eso el nombre, pero bueno, en Estados Unidos se dieron cuenta hace un par de años que ese ciclo no reflejaba tanto la realidad que ellos tienen, en donde ellos, pues, debido a la infraestructura que tienen una alta conducción a altas velocidades. Y pues debido a que también muchas de las personas no están tanto en los centros urbanos, sino en las periferias, eso afecta bastante la medición. Y digamos, esta se hizo bastante pensando en el tema de los vehículos eléctricos. Esta se hizo más o menos en 2019, entonces es una bastante nueva. Entonces, por eso no vemos tantos vehículos que tengan la EPA, y además no es obligatorio a todos los vehículos. Una cosa que se nos olvidó es que también, igual que en los conectores de carga, cada región pues pone unas normas. En el caso pues de Europa, pues allá es obligatorio que todos los vehículos que se vendan pues cumplan y hagan el WLTP. En el caso de Estados Unidos, allá también es obligatorio que todos los vehículos eh, cumplan y hagan la prueba sobre el EPA. En el caso de China también, más adelante vamos a ver sobre el SLTC, pero bueno, hay otros países como digamos en Colombia, en donde no hay una normativa que nos diga cuál ciclo se va a utilizar. Entonces ese es uno de los principales temas que vamos a hablar en las últimas diapositivas, porque pues acá uno a veces se pierde, porque no sabe qué ciclo está. Entonces, bueno, siguiendo con la EPA, entonces la EPA básicamente está compuesto en su mayoría, aunque hay dos formas de testearlo, hay una de cinco pasos y una de 2 pasos. La mayoría de fabricantes lo hacen sobre el de 2 pasos, en donde hay un programa de conducción con dinamómetro urbano. O sea, básicamente eso es un nombre técnico para decir que digamos, esa parte simula la conducción urbana, y la otra que es un programa de conducción con economía de combustible en carretera. Entonces, este igualmente es simplemente una simulación del manejo en carretera. Entonces, la idea es que, digamos, esta prueba es mucho más dura, porque les voy a comentar cómo se hace. Entonces, la idea es que al final se haga el 55% de manejo en carretera y el 45% de manejo en ciudad. Como vemos, es muy distinto, y digamos,
por eso ellos quisieron adaptar el tema de la homologación a algo más en su realidad, porque pues como vemos ellos tienen se dieron cuenta que el manejo en autopista de alta velocidad es bastante frecuente para ellos. Esta prueba es bien complicada. ¿Por qué? Bueno, vamos a pasar acá a la gráfica de cómo es. Entonces, vamos a primero hablar de lo que vemos en la gráfica. Entonces, en la gráfica vemos dos colorcitos. El color azul es la prueba de alta velocidad. Como es una prueba corta que apenas dura unos 12 minutos. Y en color naranja vemos la prueba de baja velocidad. O bueno, lo que sería no tanto baja velocidad, sino el manejo en ciudad, que esa es mucho más larga, que está acá en más o menos unos 17 minutos. Entonces, entre las dos, pues también dan 30 minutos en total, pero acá hay una diferencia grande. Como les decía, en los otros dos ciclos, en los ciclos europeos, lo que hacían es que hacían un solo ciclo y con base a eso ellos extrapolaban el resto. Aquí no, aquí lo que hacen es que primero cargan la batería del vehículo eléctrico al 100% y comienzan a hacer estos ciclos y los hacen repetidamente hasta que básicamente la batería se vacía y ellos sacan la medición de la autonomía total eh, con base a ese kilometraje que se hizo en total. Entonces, pues es una prueba muchísimo más rigurosa, que pues también es muchísimo más larga, ya no son 30 minutos, sino pues el tiempo que se demora en descargar la batería, que pueden ser varias horas. También igual verifica pues la forma en que se descarga la batería en todo el rango de duración de la batería, porque muchas veces las baterías no se descargan parejos, sino que se descargan en ciertas zonas más rápido, en ciertas zonas más lento. Entonces esto evalúa todo esto y lo que hace es, al terminar la prueba es que conecta el carro y lo pone a cargar con el cargador pues que da el fabricante y con base a todo lo que utiliza el vehículo para cargar, o sea, al consumo completo, incluyendo las pérdidas, es que calcula la eficiencia del vehículo. Entonces, pues, como vemos, este es un ciclo que es muchísimo más real en cuanto a cómo se hace el test, aunque de pronto en el caso de conducción como en Europa e incluso en Colombia, pues no refleja tanto el modo de conducción, porque pues acá nuestra conducción normalmente no tiende a ser tanto en autopista como si lo es en Estados Unidos. Entonces, pues vamos a resultar que, digamos, este es el ciclo como más, actualmente que es el como más complicado. Si más adelante que vamos a ver unas comparaciones, vamos a ver cómo este se compara con los otros. Bueno, y el siguiente es el CLTC, que es el China Light Duty Vehicle Test Cycle. Entonces, es el ciclo de pruebas de vehículos pues, vehículos de uso suave chino. Entonces, esto pues se creó también en el 2019, muy parecido en la fecha a cuando se creó el ciclo de homologación de la EPA. Ellos pues lo crearon bajo su estándar GBT, que pues también es el mismo estándar que definió pues los plug y las estaciones de carga. Digamos, este ciclo pues es supremamente criticado actualmente. Primero pues este ciclo tiene 30 minutos de duración, es muy basado en el ciclo europeo, pero no en el WLTP, sino en el ciclo anterior, en el NEDC. Entonces, ellos, digamos, la finalidad de este ciclo chino era, pues como ellos tienen un tráfico complicado, tienen ciudades muy grandes, entonces la idea era reproducir básicamente casi solo el uso en ciudades. Entonces, pues como hablamos del ciclo NS, pues son bajas velocidades, son paradas frecuentes, nunca llegar a alta velocidad, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, básicamente, esta debía, como decíamos, 30 minutos exactos y como vemos, pues, solo durante en la última parte, la primera parte es conducción a muy baja velocidad, como vemos, incluso apenas solo por un momento se alcanza 50 kilómetros por hora, pero casi todo el tiempo estamos por abajo de los 20 kilómetros por hora y una gran parte se mantiene el vehículo estacionado. Como vemos ahí, casi un buen pedazo está en cero. La parte 2 es manejo pues a media velocidad, en donde pues sí se alcanza velocidades hasta de 70 kilómetros por hora, pero pues también tiene una parte parada y pues la velocidad media no es tan alta, es más o menos, digamos, a ojo uno podría ver que la velocidad promedio es apenas de unos 30 kilómetros por hora. Y la última parte que sería más la simulación de conducción a alta velocidad, pero incluso vemos que aún la conducción a alta velocidad realmente solo tiene un pequeño trozo en donde pues, se sube los 80 kilómetros por hora, se llega hasta 120, pero pues es un trozo muy pequeño. Realmente si vemos igual el promedio de toda esta parte de la conducción está más o menos alrededor de los 70 kilómetros por hora, que no es una velocidad tan alta. Entonces, ¿qué pasa con este ciclo? Al ser una conducción, pues primero tener tanto tiempo el vehículo detenido, porque vemos que hay muchísimo tiempo
hablan más o menos que un 30% del ciclo del vehículo está detenido. Entonces, pues eso hace que en los vehículos eléctricos la autonomía se influye muchísimo, muchísimo. Entonces, y eso da que cuando uno pone el vehículo eléctrico en un escenario distinto, en donde no hay tan poca velocidad un tráfico tan parado, pues vamos a ver que la diferencia de la homologación de autonomía va a ser muy, muy distante. Para eso vamos a pasar a esto, que es una comparación de ciclos. Entonces, pues yo puse los ciclos, vemos que tienen un orden distinto a como lo estamos hablando. ¿Por qué? Porque yo los puse en el orden en que son de más optimistas a menos optimistas. Entonces, el ciclo más optimista de todos es el ciclo CLTC, que vamos, el chino. Yo les conté un poquito por qué era tan optimista, porque en realidad la velocidad media es súper baja, entonces pues eso hace que los vehículos eléctricos estén como en su zona de máxima eficiencia y pues que inflen las autonomías si uno lo pone en otro punto. Después sigue el NDC, que igual sigue siendo súper descachado en autonomía, digámoslo así, pero pues igual es un ciclo que ya me refleja un poquito más, digamos, esa conducción en autovía, pero pues sigue estando muy por debajo. Incluso, como les decía, el ciclo de NDC se cambió por el WLTP porque ya estaba presentando en los vehículos, tanto de combustión como eléctricos, diferencias de hasta el 40% de autonomía, que son totalmente distintos y uno Dios, le pasaba lo que uno muchas veces le pasa con los vehículos eléctricos, que uno espera una autonomía, digamos, de 600 kilómetros y cuando va y lo utiliza en la realidad apenas le da 400, está perdiendo un 20, 30, 40% de autonomía. Entonces, pues la idea era que eso se acercara más. Por eso se creó el ciclo WLTP y ese es el que sigue en el ranking de menos a más optimista. Y por último está el ciclo EPA, que como veíamos que tiene pues condiciones bastante adversas para los vehículos eléctricos, por eso pues este se está en el, digamos, como el ciclo más pesimista. Acá vemos también una tabla que nos compara dos ciclos, entonces que son los principales que veamos, el NDC y el WLTP. Como veíamos, como les contaba, hay una diferencia grande. Digamos, por ejemplo, en un ZOE, en el ENC nos daba una autonomía de 400 kilómetros, mientras que si lo hacíamos en el WLTP, nos daba 300 kilómetros, o sea, perdíamos 25% de la autonomía, o sea, y pues sabiendo que el WLTP se parece bastante a la realidad, incluso en Europa les gusta mucho todavía el WLTP porque pues para ellos es súper acertado, pero pues no, el fabricante muchas veces y todavía acá en Colombia lo que hacen es que nos muestran ese o el SLTC o el NDC y ahí es donde les decía que uno se pierde un poquito porque uno de pronto cuando no ha entrado a este mundo no tiene ni idea de qué son esos ciclos y bueno, le dicen, bueno, es que este vehículo tiene, ahí, bueno, una exageración que no, esta no es real, pero le dicen a uno, bueno, es que este vehículo tiene 1000 kilómetros CLTC y uno va ahí cuando lo utiliza realmente se da cuenta que en un uso diario que incluso, digamos, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, que es bastante, bastante bueno, se acerca mucho a esas condiciones de CLTC, pero nunca le da eso porque pues, las aceleraciones no son tan controladas, uno no está tampoco tanto tiempo parado, entonces uno se ve que no da esos 1000 kilómetros, sino que le da 800, 700, 600, y si uno sale a autopista le da 500, entonces pues uno como que se decepciona un poquito, pero después ya cuando ve todo esto, cómo funciona los ciclos, se da cuenta, bueno, es que ese ciclo que me estaban vendiendo pues es un poquito de publicidad falsa. También vamos a hacer una comparación entre el WLTP y el EPA. Entonces, yo les contaba que el ciclo EPA es el más pesimista de todos, y eso lo podemos ver. Por ejemplo, tenemos una pérdida de una variación del 24% con respecto al WLTP y el EPA. Vemos que por ejemplo, en una EQS 450, en el WLTP da una autonomía homologada de 743, mientras que en el EPA 563, son más de 200 kilómetros de diferencia, bueno, casi 200 kilómetros de diferencia, entonces pues es una diferencia bastante grande, como decía, es un 25%, precisamente porque pues y de todos vamos a ver que hay una diferencia grande, que incluso la más pequeñita es de 9.1, que es la Kia EV6. Esto pasa porque pues como el ciclo estadounidense está más tiempo haciendo esa conducción a alta velocidad, pues es un sitio en donde los eléctricos ya no están tan cómodos como en la conducción a baja velocidad y eso pues, hace que esta diferencia de ciclos. Ya, yo creo que ya con esto podemos pasar a las preguntas. Pues nos trata de ser muy corto para que pues hoy todos pudieran compartir con sus
con sus familias. No sé si, bueno, ya podemos pasar a las preguntas. No veo ninguna en el chat. No sé si alguien nos quiera levantar la mano para que nos dé su pregunta. Listo, por ahora no tenemos preguntas. No sé, don Antonio, si tiene alguna pregunta. No, Oscar. Ah, bueno, Eh, acá nos acaba de levantar la manito. Don Adrián, cuéntenos, don Adrián. Gracias, Oscar. Muchas gracias por la presentación. Te quería consultar. Siempre he tenido la duda de si uno escoge el ciclo en el cual va a andar el carro, o simplemente es una referencia eh, y bajo la cual uno asume que el carro para un ciclo determinado tendrá una autonomía más o menos de referencia. Bueno, sí, exacto. Digamos, ahí pasando, digamos, a la primera diapositiva del tema. Acá la ponemos. O sea, bueno, la idea de los ciclos de homologación es que se puedan comparar dos vehículos de forma objetiva. Digamos, ellos comparan, depende de lo que se quiera, comparan la contaminación que genera, cuánta eficiencia tiene, pero la idea es que podamos comparar dos vehículos. Entonces, que si yo tengo un vehículo, digamos, un vehículo de una marca totalmente distinta a la otra, yo sepa más o menos cómo se comporta ese vehículo. Entonces, no me da la autonomía exacta, pero sí me dice más o menos cómo va a estar y cómo se va a comparar con el lado. Digamos, es como si yo cogiera, digamos, acá caso colombiano, que yo quisiera saber qué tan eficiente es una Joan contra un vehículo del mismo, bueno, digamos, un E6, no es del mismo segmento, pero bueno, digamos, comparemos. Entonces, yo cojo un ciclo en donde estén los dos y miro, bueno, este da tanto en ese ciclo y este da tanto en ese ciclo. Ah, bueno, entonces este es un vehículo que es más eficiente, así tenga, digamos, la misma batería, es más eficiente, va a ser más fácil pues, va a gastar menos energía, cosas así. Y, como te digo, no solo comparan el tema de autonomía, sino que ellos igual comparan otras cosas, pero me ayuda a poder comparar dos vehículos. O sea, yo no escojo el ciclo, sino que una de las cosas que hace el fabricante cuando él va a vender en un mercado el carro, él tiene que sacar esa certificación de cuánto le da la autonomía del carro en ese ciclo. Si lo va a vender en Estados Unidos, tiene que sacar la certificación de homologación EPA, y si lo va a vender en Europa, tiene que sacar la certificación WLTP. La idea, digamos, y básicamente el espíritu de lo que era WLTP era que en todo el mundo se hiciera el mismo ciclo, que fuera el WLTP, y que todos pudiéramos comparar todos los carros sin importar el país ni el tipo de conducción, que todos tuviéramos esa comparación. Pero bueno, como vemos, eso no resultó tanto, y pues después se crearon dos ciclos, tanto el chino como el estadounidense, que pues miden otras cosas diferentes. Y entonces, cuando yo comparo dos carros, tengo que mirar sobre qué ciclo lo están haciendo, porque si no, no podría compararlos objetivamente. En cuanto al manejo, como les decía, los ciclos nos dan una idea de qué tanto va a rendir o no, digamos. Y digamos, uno si sabría que también se acerca eso a la realidad, depende del ciclo que es. No, si yo cojo un vehículo que sea ciclo CLTC, yo sé que ese ciclo es demasiado optimista, entonces probablemente lo que yo haga no se va a parecer mucho a lo que es la realidad. Mientras que si yo cojo un ciclo WLTP, yo sé que más o menos por ahí va a estar lo que va a sacar el vehículo en la realidad. Y si yo cojo un ciclo de EPA, yo sé que seguramente las condiciones de Colombia yo voy a dar mucho más. Y digamos, eso pasa mucho. No sé si ustedes saben, o si hay aquí algún propietario de Volt. La Volt, digamos, en ficha técnica dice que hay más o menos unos 540 kilómetros, pero hay muchas personas que le han sacado más de 650 kilómetros, porque precisamente la homologación de la Volt se hizo en ciclo EPA. Y uno en un manejo acá en Colombia, como no hay manejo a tanta velocidad, uno le puede sacar muchísimo más. Cosa contraria, digamos, lo que pasaba en muchos vehículos que, digamos, por ejemplo, yo tengo una Ceres 3, esa tiene homologación en NEDC de 401 kilómetros, tiene homologación de WLTP de 330, y uno acá en Bogotá más o menos le está sacando unos 350 kilómetros en la realidad. Entonces, como vemos, el ciclo no le dice a uno qué tanto, pero le dice más o menos por dónde va a estar. Entonces uno sabe que el NS es muy, muy, muy optimista, entonces uno solo cuando esté en unas condiciones así súper ideales lo va a lograr.
y en un ciclo como el EPA es súper pesimista, entonces uno casi que en todas las condiciones lo va a lograr. Entonces la idea es eso, como tener eso en mente, que no es un valor exacto, pero uno le da como una idea por dónde va a estar. Muy bien, muchas gracias, entendido. Listo, bueno, Adrián, muchísimas gracias a usted por la participación. Bueno, nos dice Don Robinson, los BY están en el ciclo NDC. ¿Cuál es el porcentaje de autonomía que se pierde? Ah, bueno, como les decía, no es que se pierda una autonomía, sino que simplemente ese ciclo es como muy optimista y solo cuando yo estoy en como condiciones muy, muy ideales lo voy a lograr. Aunque bueno, los BY están bastante adaptados para trabajar bien en ese ciclo, entonces uno ve que son muy que son muy parecidos, digamos, en Bogotá, que es una ciudad en un caso especial en donde acá, pues por el clima no se utiliza el aire acondicionado, sino rara vez, nuestra topografía es casi totalmente plana, eh, y también el tráfico es muy, muy lento. Entonces, pues nosotros acá en Bogotá estamos muy cerca de ese ciclo NDC. No es tampoco, salvo casos especiales uno llega, pero estamos muy cerquita, estamos más cerca, como les daba el ejemplo de las series, uno está en la mitad entre el ciclo NDC y entre el ciclo WLTP. Entonces estamos mucho mejor, que nos da más que el ciclo WLTP, pero tampoco llegamos al NDC porque el NDC es supremamente optimista. Entonces, pues, más o menos uno podría decir que en un manejo normal, de una persona normal, uno está más o menos en un 80% de lo que da el ciclo NDC. Bueno, Don Robinson nos dice que él está en la costa Caribe. Bueno, el tema de estar en esas zonas es el tema del uso del aire acondicionado, más que la costa pues es bastante plano, entonces pues no tenemos afectación en cuanto a topografía, pero sí en cuanto al uso del aire acondicionado. Entonces ahí digamos también vamos a tener entre un 60 y un 80% de la autonomía NDC en una conducción normal. Entonces, para que tengas una referencia ahí, porque como te digo, la autonomía de un vehículo eléctrico, lo vamos a ver en el siguiente video, es algo súper complejo, entonces pues no puede dar un valor exacto, igual que en un carro de gasolina, no solo, o sea, la autonomía no es compleja solo en los eléctricos, sino también en los de gasolina. Entonces, más o menos das cuenta de que puedes estar haciendo entre un 70% de lo que te dan en NDC, utilizando pues en esa zona que se utiliza muchísimo el aire acondicionado. Y pues también eso depende un montón del manejo, pero haz cuenta más o menos de ese 70%. Entonces, más o menos tú tendrías el 70% de lo que te da el NDC. Don Antonio dice, Oscar, usted habló del ciclo de EPA. Quizás sea más conveniente indicar que es igual o correspondiente al FTP 75. Sí, exactamente. O sea, bueno, la norma que nos dice cómo se va a hacer esa prueba es la FTP 75. Yo no la puse acá porque quería más ahondar en la forma como se medía. Pero sí, don Antonio, está usted en lo correcto. Es el ciclo de FTP 75. El que, digamos, enmarca cómo se realizan las pruebas. Listo, entonces, bueno, nos quedan, vamos a un par de minutos a ver si nos quedan o un par de preguntas más, o si no, pues muchísimas gracias igual por su asistencia. Ya algunas personas abandonaron porque, pues, como les decía, estamos en una fecha complicada, pero no igual. A todos muchísimas gracias por estar acá. Entonces, don Antonio, cuéntenos. Hola Oscar, ¿cómo vas? Quisiera saber por qué Colombia no adopta una unidad de ciclo de medida, porque acá llegan tanto ciclos chinos de cualquier lado y como poco interés tienen de filtro de calidad en ese sentido, Oscar. Bueno, es que es complicado porque pues realmente ese es un tema más político. Entonces, pues de pronto, y yo creo que acá no muchos estamos metidos tanto en el tema político, pero pues yo creo que simplemente es que pues como todavía los vehículos eléctricos no tienen una penetración tan grande y pues también acá no nos preocupa tanto el tema de eficiencia y de contaminación, tenemos muchos problemas de otros tipos, es algo a lo que se deja en un segundo lado, simplemente ni siquiera se regula para decir que hay un tipo oficial, ni siquiera así como en los conectores de carga, en los que, aunque no hay uno obligatorio, sí hay uno como preferido, acá en esta parte ni siquiera hay eso, pues es un tema más de voluntad política, porque pues eso es algo perfectamente que lo puede hacer el Ministerio de Transporte con una resolución así súper sencillo.
y que realmente pues no nos quitaría tanto. Digamos, por ejemplo, el WLTP, prácticamente todos los vehículos del mercado lo utilizan, salvo pues por ahí de pronto algunos que solo están y que solo se venden en el mercado chino y también otros que solo tienen el mercado estadounidense, pues realmente todos los vehículos podrían tener el WLTP, pero pues sí, como te digo, respondiendo, eso es más un tema político, que pues todavía no tiene la importancia eh, que nosotros como consumidores tengamos como esa herramienta de decisión para evaluar los vehículos, y no solo los vehículos eléctricos, sino también los vehículos de gasolina y diésel, que eso sería una excelente forma. Yo sé que, y precisamente nosotros nunca nunca en un vehículo de gasolina nos sentamos a mirar este vehículo, cuánto hacía en WLTP o cuánto hacía de homologación, pero pues ya ahorita con el tema de los eléctricos vimos que eso cobra más importancia, y esperemos que en unos pocos años ya eso se regule, pero por ahora es más un tema de voluntad política. O sea, de los ciclos de los tiempos, el de mayor eran como 30 minutos y son medidas, como usted bien dijo, ahí en banco ahí. No hay una idea o sería error pensar que se hicieran monitoreando ya sobre carros por un periodo de un tiempo, con sensores, qué sé yo, con un seguimiento continuo sobre diferentes rutas. Bueno, eso se podría hacer. Lo que pasa es que el tema es que la medición de autonomía para un ciclo de homologación es algo tan complejo que precisamente por eso comencé diciendo que eso se hace en un banco de pruebas, porque es la forma más fácil de garantizar que las condiciones de uno se van a hacer con las otras, porque si no, pues un fabricante se podría pegar y poner miles de trabas porque él consideraría que su prueba fue inferior a los demás o superior, y sería un problema más grave. Por eso se trata de replicar de la forma más objetiva posible, que es un banco de pruebas, aunque igual, como les mostré en la otra imagen, vamos a ponerla en esta, también igual, muchos fabricantes han hecho trampa en esto, y uno de los escándalos de los últimos años hemos visto que tanto en temas de emisiones, de autonomía, muchos fabricantes, hasta los japoneses que pensábamos que eran muy correctos en todo, se han destapado que han hecho trampa en todas estas pruebas. Entonces también es parte de la legislación, ha venido de un lado, en donde también no solo se hace, aunque la principal decisión de cómo se homologa un vehículo es el banco de pruebas, pero también se hacen pruebas en carreteras, digamos, tratando de ser más controladas, y se mira que sí correspondan uno con otro, para que, porque una de las cosas que hacían, ¿no?, algunos fabricantes era que ellos identificaban que el vehículo estaba en un banco de pruebas, y cuando estaba en un banco de pruebas el vehículo se comportaba totalmente distinto a como estaba en la realidad. Entonces, pues también parte de lo que hacen los organismos que regulan esto es también hacer unas pruebas en ruta, tratando de ser lo más controlado posible para verificar que lo que se encontró en el banco de pruebas sí es lo que realmente corresponde a la realidad. Listo, entonces no sé si le quedó claro, don Antonio. Está bien, Oscar, gracias. Listo. Entonces, pues yo creo que ya podemos dejar la reunión de usted ahí. Igual, nuevamente, pues todos los que están acá, muchísimas gracias por la asistencia. Igual, pues los que no nos pudieron acompañar lo pueden ver a través de nuestro video. Yo creo que incluso hoy mismo lo estaremos subiendo a nuestro canal. Y pues también los súper invitadísimos el martes para la próxima charla de autonomía, y los consejos de cómo mejorarlas. Muchísimas gracias a todos, que pues disfruten con toda su familia la noche de velitas. Hasta luego a todos. Gracias, Oscar, igualmente.